Bien, buenos días, buenas tardes amigos, ya en este mediodía del día sábado 8 de julio del presente año 2023 a su programa El Contador y los Negocios por las ondas de BHTV, nuestro canal. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que es muy importante para las empresas y a raíz también de la llamada nueva toma de la ciudad de Lima que están organizando algunos colectivos sociales. ¿Cómo es que las empresas y los conflictos sociales en el sur del Perú se relacionan? ¿No? ¿Por qué es importante que los empresarios también conozcan, digamos, un poco esta temática y este contexto? Hace unos años atrás, un colega me decía que el concepto del gerente en los próximos años se iba a denominar cognitor, que era una palabra pues un poco italiana, ¿no? Media latina. El concepto del cognitor era que el gerente no solamente era un gerente de la empresa, que sabía finanzas, contabilidad y gestionaba los recursos empresariales, sino que también era una persona que entendía y conocía el negocio, tenía que entender la cultura del mercado en que se movía, las relaciones comunitarias y sociales de su entorno, porque una empresa pues no es una ameba que vive en un tubo de ensayo aislado del resto del mundo, ¿no? Las empresas viven en un entorno y todas las situaciones de bloqueos de carreteras, mala publicidad, negatividad con respecto a los trabajadores de la empresa en una comunidad campesina, con respecto a los ingenieros, por ejemplo, todo ello afecta definitivamente el trabajo de una compañía. Entonces, y además también hay otro detalle. Muchas de estas grandes empresas que están en el sur trabajan con MIPES. Yo conozco muchos ingenieros cuya forma de vida es justamente tener un taller, una pequeña empresa, donde se le venden herrajes y artilugios de metal para las empresas mineras. Artilugios de metal que, dicho sea de paso, son personalizados, ¿eh? Son hechos bajo encargo, bajo medida y bajo cierto diseño, especialmente para estos fines. Entonces, la economía del sur y todo este movimiento es importante entenderlo y el día de hoy vamos a dar justamente una pequeña aporte, una pequeña visión sobre justamente esta problemática. Entonces, vamos a ver algunas estadísticas y algunos datos acerca de cuál es la base material de esta conflictividad social que hay en el sur de nuestro país. En el sur del país tenemos que existen grandes empresas. Eso también es importante notarlo, ¿no? Entre las empresas más destacadas y más grandes que existen asentadas en el sur del país, tenemos la Southern Peru Copper Corporation, ¿no? La empresa pues especializada en la explotación del cobre y la que nos pone prácticamente como el quinto productor de cobre a nivel mundial, o sea que es una súper mega empresa. Volcan, otra compañía minera dedicada a operaciones diversas extrayendo el famoso plomo, plata, zinc, ¿no? O sea, una amalgama de plomo, plata, zinc, y la otra es extrayendo un poco de cobre y sus aliados, digamos, sus amalgamas que le corresponden, ¿no? Esta Volcan opera en las regiones de Junín y Pasco, también es una compañía muy grande, muy poderosa. Tenemos las empresas del Grupo Romero con sus conglomerados empresariales que tienen sus cadenas de distribución, especialmente en Arequipa y en Cusco, cadenas comerciales grandes, cadenas comerciales de distribución, grandes distribuidores de alimentos y abarrotes. Ahí está Licor, están otras esas compañías. Después tenemos Cerro Verde, otra compañía minera enorme que es operada por la empresa Freeport McMoRan, que es una de las minas de cobre más grandes del mundo, ¿no? Entre esta producción de cobre y la de la Sauren es la que nos ponen pues, en el quinto lugar, ¿no? Alicor, que ya le hemos comentado un poco, y así algunas otras compañías más, a las cuales se suman también un ramillete de compañías mineras, ¿no? Que operan minas más pequeñas, pero que son importantes, yo diría son medianas, grandes compañías, que cotizan o se financian en las bolsas de riesgos de Toronto. Tienen a la Leche Gloria, asentada en Arequipa. Tienen a la industria Mitchell, la que recolecta, está en Arequipa también, la que recolecta la lana de alpaca de los agricultores altoandinos, ¿no? La lana de alpaca hace una especie de acopio, luego la teje y exporta el top de alpaca para grandes confecciones de prendas de lujo, prácticamente de nivel
a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahorita hacia Europa, Estados Unidos, ¿no? Mercados de alto consumo. Entonces, son compañías muy potentes, ¿no? Son compañías muy fuertes, son compañías muy grandes. Si vamos a ver el pequeño un informe, por favor si lo pueden poner en pantalla, el informe del sector ambiente sobre la situación de brechas de infraestructura o acceso a bienes y servicios emitido por el Ministerio del Ambiente. En este informe, ¿qué es lo que ocurre? Este es un informe del año 2019, es uno de los informes más recientes. A ver si lo ponemos, ¿sí? Ahí está. Justo esa es un poco la conclusión. Este informe indica este mapa. Esos puntitos rojos que ven ahí, fíjense bien curioso, ¿no? Esos puntitos rojos que ven ahí son los puntos donde hay infraestructura de disposición final de residuos sólidos que son adecuadas. O sea, hay otras infraestructuras, pero no adecuadas. ¿Qué cosa significa esto? Que esos puntos, solo en esos puntos rojos hay lo que se dice un relleno sanitario o una instalación adecuada para poder disponer de residuos sólidos. Y si ustedes observan en el mapa, hay grandes áreas del Perú que no tienen ese servicio. Entonces, ¿qué cosas hacen con los residuos sólidos? Los tiran al río, los tiran al mar, los entierran por ahí, les hacen una montaña de basura, ¿no? Pero no existe ese servicio. O sea, fíjense que estamos hablando de algo básico, ¿no? El recojo de la basura, ¿no? O sea, el Perú está servido solamente en esos puntitos rojos con servicios adecuados para el recojo de basura. Y si ustedes observan, hay áreas abandonadas, Tumbes, Piura, ¿no? Chiclayo, y hacia el lado oriente hay grandes zonas sin servicio, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, y la zona sur tiene servicio hasta Ica, Cusco, Arequipa, no, Arequipa no tiene, ¿no? La zona intermedia, Huancavelica, Purímac, donde se ha hecho cierta inversión, pero Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno están abandonadas. Justamente la zona de donde vienen los protestantes, ¿no? Los reclamantes de la Marcha de Lima. Entonces, hay un gran vacío, hay un gran hueco de servicios básicos como este del recojo de basura. Si vamos la siguiente lámina, lo vemos en cifras. Las cifras son elocuentes, no son nuestras, ¿eh? son del Ministerio del Ambiente. Lo que dice es que la brecha, que ellos han calculado una brecha de servicios adecuados, de disposición de justamente esta infraestructura básica para poder disponer de residuos sólidos, se ha venido reduciendo en el año 2019 de 61% al año 2022, o sea, el año pasado, a solo 53%. O sea, quiere decir que un poco más de la mitad del país no tiene ningún tipo de infraestructura para disposición de residuos sólidos. Y justamente en la zona sur es una de las grandes zonas de carencia de este servicio. ¿Y qué ocurre? Que en esa misma zona tenemos las grandes compañías que mencionamos al inicio. Entonces, imagínese usted, amigo que nos está escuchando por las ondas de BHTV en nuestro canal, imagínese que usted vive en la zona sur y a su costado tiene una instalación de Sauder o una instalación de Volcan o de cualquiera de estas compañías. Entonces va a haber una buena instalación con sus jardines, sus vigilantes, sus camionetas, su personal que entra y que sale, y usted no tiene, o sea, su municipio le recoge la basura y la lleva y la esconde por algún lado. Entonces, ¿se dan cuenta que eso lo ve todos los días? Y eso, ¿acaso ustedes no piensan que crea un resentimiento? O sea, tienes una compañía muy poderosa que obviamente tiene todo el derecho a estar ahí, tiene las licencias, está cumpliendo su regulativa, ¿no? Eso no se pone en discusión. Pero tienes en contraste una población aledaña que la ve muy distante, o sea, la ve como que está en otro planeta, pues, ¿no? Y que nunca podrá llegar ahí. Entonces, esa sola contraste va creando un resentimiento, va creando una idea de que yo estoy abandonado. Yo estoy abandonado por el Estado, ¿no? Porque nunca me dan servicios públicos, prácticamente soy considerado un ciudadano de segunda o de tercera abandonado, pero esta empresa accede a todo, accede a jueces, accede a licencias, accede a protección policial cuando se necesita, logra traer todas sus maquinarias, tiene a su gente bien cuidada, se ve pues a distancia, pero yo no puedo
yo no tengo acceso, o sea, eso no me beneficia a mí en nada. Está en mi región, está operando, es próspera, gana su dinero con todo derecho, pero yo no veo cómo eso impacta en mi mejora. Entonces va creando un resentimiento. ¿Y eso por qué? No es culpa de la empresa, no es culpa de estas grandes compañías, es culpa del Estado. El Estado mismo, y lo está diciendo organismos oficiales, detecta y monitorea que existen estas brechas de servicios públicos y no tiene ninguna política para poder atenderla. Si vamos a la siguiente lo hacen números. Ahí señala, por ejemplo, cómo se concentran las unidades mineras para ser fiscalizadas. Es decir, el otro problema, el famoso problema del ambiente, el agua, las minas, ¿no? Si ustedes observan, la mayor cantidad de unidades mineras para fiscalizar se concentran en Cerro de Pasco, zona centro, se concentran en Arequipa, se concentran en Lima, ¿no? Pero las de Lima están más o menos controladas, ¿no? Lima provincia, no las vemos nosotros en la ciudad capital, están hacia el sur, hacia el costado, ¿no? Entonces, ahí están conectadas la mayor cantidad de unidades mineras a supervisar y lo que detecta este cuadro, y lo muestra ahí, lo que pasa es que no se puede apreciar bien en el detalle de la pantalla, es de que hay una brecha también en la fiscalización de unidades mineras, o sea, no hay capacidad del Estado para fiscalizar adecuadamente estas unidades mineras que se concentran también un poco en el sur. Entonces tienes grandes empresas prósperas, tienes una situación de abandono de los servicios públicos y además tienes una situación en que el mismo Estado señala no las puedo controlar. Entonces cuando se quejan que el agua, se quejan de que invade la carretera, se quejan que está creando problemas con la agricultura comunal, no hay un órgano fiscalizador efectivo, coherente, rápido y pertinente que sea capaz de atender esa demanda ciudadana. Entonces, ¿todo esto qué es? Un caldo de cultivo. Es lo que llaman el caldo de cultivo, ¿no? El pez en el agua, dicen algunos, ¿no? O sea, el agua es la desigualdad social y el pez es el agitador social, ¿no? Bien, vamos a la pausa, amigos, y continuamos desarrollando este tema que es muy importante para entender la conflictividad del sur y cómo esto afecta al desarrollo de las empresas en general en nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, amigos, entonces como les estábamos comentando en el bloque anterior, en el bloque de inicio, lo que está pasando o lo que estamos detectando en datos duros, porque eso es lo que nosotros nos gusta mostrarles a ustedes, el dato duro, no la especulación, es de que hay en el sur grandes y potentes compañías mineras que todas son grandes contribuyentes y aportan una buena cantidad de impuestos a los ingresos, un gran porcentaje a los ingresos fiscales nacionales, al presupuesto. Pero esto no se traduce en servicios públicos a su zona de influencia. No se traduce, ¿no? Y esto lo que está creando es una insatisfacción permanente, una sobrecarga y sobreexpectativa de la población contra estas empresas, ¿no? Pero algunos asumen que son como su Papá Noel, ¿no? Que la empresa tiene plata y me debe dar el agua, me debe dar el colegio, me debe dar esto. Oye, pero si tú ni siquiera trabajas ahí, no, pues, pero está acá, pues entonces tiene que darnos, pues. Pero eso en realidad no tiene que darlo la empresa, lo tiene que dar el Estado, ¿no? El Estado está cobrándole buenos impuestos a estas empresas, pero no lo está revirtiendo en servicios públicos a su población, que es su obligación primordial. Entonces, si vamos a este pequeño cuadro, por ejemplo, que cierra el tema de la fiscalización de unidades mineras, fíjense que como el mismo Estado dice, ¿no?, que en el año 2019 yo no podía fiscalizar el 99% de las unidades mineras. Y en estos momentos lo que yo no puedo fiscalizar se ha reducido al 27%. Ahora ustedes dicen, pero caramba, no la puede fiscalizar. Sí, pero también pónganse a pensar que este otro 70% que sí fiscaliza tampoco es una fiscalización de calidad excelente, que sea oportuna, que sea ágil y que responda a las demandas de los ciudadanos, ¿no? Y que sea además creíble, porque el otro problema es que fiscaliza a la unidad minera, llegan a levantar actas o llevan a determinar sanciones y conductas para que la empresa se ajuste, pero esto no satisface la queja de los
comunidades campesinas de las poblaciones aledañas, ¿no? Dicen, no, pero igual no me satisface, están amarrados, qué burocracia, qué corrupción, etcétera, etcétera. Entonces también hay un tema de calidad en la fiscalización, de transparencia en la fiscalización, que no solamente sancione a la empresa minera o llegue a un acuerdo de mitigación de riesgos, ¿no? Como se llaman ahora, sino que esto sea transparente, sea comunicado y sea efectivamente, digamos, asimilado y consensuado con la comunidad quejosa, ¿no? Ese también es el otro problema. Y entonces vamos al siguiente parámetro, la pobreza, ¿no? La pobreza monetaria. Este es un informe del INEI, el más cerca que hemos conseguido, que en realidad es una exposición que realiza en una entidad de cooperación de estudio de desarrollo multisectorial el señor Dante Carguavilca Bonet, jefe del INEI, que habla de pobreza monetaria. Bien, es de mayo del 2022, o sea, es bastante reciente. Cuando hablamos de pobreza, es una cosa un poco curiosa, los especialistas no se ponen de acuerdo exactamente en qué es la pobreza. Entonces los distintos gobiernos definen parámetros monetarios, en este caso cantidad de dinero, para definir cuando una persona se considera no pobre, pobre o pobre extremo, ¿no? Pero la pobreza a veces es un tema subjetivo también, ¿no? Tú puedes ver un mendigo en la calle y dices, definitivamente el señor es pobre. Pero tú podrías ver a la congresista Chihuán y ella dice, no, yo soy pobre porque mi sueldo no me alcanza. Oiga, pero congresista Chihuán, usted no, ¿no? Sí, pues, pero yo me siento pobre, pues, porque siento que mi sueldo no me da el nivel de vida que yo necesito, merezco o quisiera tener, ¿no? Entonces, en realidad la pobreza es a veces un poco sutil y un poco difícil, ¿no? de establecer. Pero en nuestro país el INEI ha establecido unos parámetros que también a veces yo no lo cuestiono, ¿no? No me parece muy coherente. ¿Quiénes son los no pobres? Según el INEI, al año pasado, los que podían pagar por canasta básica 378 soles por persona, o sea, canasta básica de bienes se supone, ¿no? Lo cual hace un ingreso familiar promedio por un promedio de 4 personas, que es el promedio nacional de integrantes de una familia, de 1.512. O sea, las familias o los ingresos familiares de 1.512 para arriba ya no se consideran pobres. Pero, claro, 1.512 no alcanza tampoco para nada, ¿no? Si usted tiene que pensar alquiler de casa, escolaridad, etcétera. Bueno, pero ese es el parámetro ya, es la matemática que hizo el INEI. Lo que yo no entiendo muy bien es si la canasta básica es, según lo que indica el INEI, 378 soles, ¿por qué tiene una canasta básica de pobreza de 201 soles? O sea que los pobres tienen una canasta básica más reducida. Podría tener cierto sentido, ¿no? En el sentido que un pobre pues va a lugares más modestos de repente a satisfacer sus necesidades, vive pues en una situación muy precaria y su alquiler es más bajo, podría tener cierto sentido, pero también me parece bien discriminante, ¿no? O sea, que los pobres, pues, ¿por qué la canasta básica es la canasta básica? No hay una canasta básica para pobre y otro para rico, ¿no? O sea, todos se alimentan igual, todos comen igual, todos tienen derecho a la misma diversión, a los mismos niveles de vida. Entonces, creo que ahí el INEI ha sido un poquito cáustico, pero yo creo que también lo ha hecho para un poco, tampoco no exagerar y decir que en Perú el 100% son pobres, creo que para eso lo hizo. Ahí tiene cierto sentido. Entonces, tenemos estos dos extremos, ¿no? Y en el siguiente gráfico vemos de frente, vamos directo, como dicen, a la yugular y sin anestesia, al mapa de pobreza. Si vamos al siguiente gráfico, vemos un mapa del Perú donde ya está, digamos, coloreado cuáles son las zonas de pobreza extrema. Y las zonas de pobreza extrema son las que están en rojo, ¿no? Le siguen las que están en un tonito un poco más gradual, ese medio rosadito. Y las más claras son las menos pobres y las azules ya son las no pobres. Si ustedes observan, la pobreza en nuestro país se concentra hacia el oriente, ¿no? Loreto, Ucayali, ¿no? Huánuco, San Martín, toda esa zona. La parte norte, Piura y Tumbes, yo sé de paso, toda esa zona de frontera, que lo cual tiene otro problema, trae otros problemas más. Y en el lado sur, casi todo, ¿no? Con salvedad de Arequipa, un poco Madre de Dios, Iquitos, Moquegua, que es justo donde están estas compañías más asentadas, que podrían tener un poquito mejor, situación de ingresos monetarios, porque ahí están, por ejemplo, en Ica las agroexportadoras y en pleno empleo, ¿no? Aunque condiciones un poco precarias, un poco también
y muy exigidas a los trabajadores, ¿no? El trabajador exportador prácticamente no tiene vida, ¿no? Porque entre las 6 horas que demoran en llegar al plantío, las 8 horas de trabajo y el retorno a su casa, solamente llega a dormir, ¿no? Y tampoco tiene un sueldo wow, ¿no? Pero tiene trabajo y más o menos puede dar algo a su familia. Entonces, por eso es que también hay muchas críticas sobre la ley de beneficio de las exportadoras, porque si bien es cierto, ha servido para capitalizar estas empresas, también el otro problema es que las empresas no redistribuyen el ingreso, ¿no? Tratan de maximizar costos, minimizar costos y maximizar utilidades. Y en ese camino lo que hacen es, y me lo dijo una vez directamente un ingeniero de planta, una forma yo creo medio hipócrita, ¿no? Me dijo, mire doctor, el único costo que nosotros podemos manejar es el laboral, porque los costos de las materias primas y los gastos de fábrica no los podemos manejar. Ah, entonces yo le decía, pero como tú manejas el costo laboral, o sea, puedes manejar el costo, lo tiras para abajo, ¿no? O sea, es prácticamente inmoral, ¿no? O sea, tú mismo me estás diciendo que ganas más a costa de bajar el sueldo a los trabajadores o mantenerlos pues en niveles bajos, mientras que todos los demás costos los respetas. No tiene sentido. Si tú estás creciendo muy bien, reparte también, pues suelta un poco, ¿no? Mejora tu nivel de vida de tus trabajadores. Los agroexportadores no están haciendo eso. Y por eso es que tenemos zonas tan calientes de protestas sociales como el barrio chino. O sea, ahí también hay una especie de mea culpa que tenemos que aceptar los empresarios, porque los empresarios no sabemos repartir digamos, el excedente, la riqueza, que cada vez, algunas empresas son muy buenas, ¿no? Están creciendo muy bien, pero tampoco el Estado lo sabe hacer. Entonces lo que tenemos al final es que estamos creando nuestro propio caldo de cultivo de un descontento social que en cualquier momento salta explosivo y nos va a destruir a todos. O sea, puede llegar a destruir a todas las empresas. Hay empresas mineras que están paradas por bloqueos de carreteras que hacen sus comunidades campesinas. Hay comunidades campesinas que han hecho la guerra a su empresa minera local. Les bloquean las carreteras, les cortan el agua, les invaden, etcétera, ¿no? Y no pueden tomar más acción, digamos, violenta, porque eso sería pues una masacre, pues, ¿no? Entonces tienen que negociar, tienen que... O sea, que es una situación muy complicada. Y hay muchas empresas mineras que retiran y cierran operaciones justamente porque no pueden resolver su conflictividad social. Pero ¿son ellas responsables de la conflictividad social? En parte sí, en parte no, pero tiene que ver mucho más, me parece, la inacción del Estado, que se muestran en estas cifras que produce el mismo Estado. Yo no estoy inventando las cifras. Entonces, esto explica mucho de la conflictividad social que aparece en la zona sur y por qué quieren venir acá a Lima a hacer notar su protesta y su descontento. Porque lamentablemente hay mucho abandono del Estado en servicios básicos para estas regiones. Y no son regiones que no aportan al PBI, o sea, son regiones que están aportando al PBI, ¿no? Entonces, ahí pues señores, por favor, los políticos, los legisladores, en vez de estar perdiendo el tiempo los legisladores creando feriados y declarando importante tal cosa en leyes declarativas, ¿por qué no llaman a la gente del MES, del MIDIS y les piden que les explique esta situación y cuáles son las políticas públicas y los seguimientos que están haciendo y las evaluaciones para poder reducir y poder manejar esta situación de desatención y de abandono a ciertas zonas del Perú como la zona oriente y la zona sur, etcétera? Y ustedes dirán, pero no, los del oriente pues viven felices en su pobreza. No, no viven felices en su pobreza. El problema es que están tan aislados que ni siquiera pueden venir a protestar. En cambio los del sur, bueno, pues son un poquito más de repente organizados, ¿no? Entonces, esa es un poco esa es la problemática en temas objetivos, ¿no? O sea, en temas objetivos sí hay una base material para el descontento social, sí existe. Eso está en todas las cifras, lo dicen todos los expertos, hay una base definitivamente económica para el conflicto social. ¿Cuál es la economía de la zona sur? La minería, que ya lo hemos explicado, es muy fuerte. Dicho sea de paso, la SOE Perú Copper Corporation fue reemplazada por la corporación china Chougang, ¿no? O sea, pero es la misma empresa. Tiene agricultura, ¿no? Ya han visto los ganaderos que se pelean con Gloria, de ahí viene el ajo, vienen muchos cultivos, ¿no? Pero a la zona de Lima se alimenta más de la zona centro, del Valle del Mantaro. Viene de la zona sur también, bastante ese alimento, pero es clave. Podríamos hasta prescindir en algún momento de la zona sur y la zona norte y la zona centro del país podría abastecer los alimentos de Lima. Por eso es que también uno hace bromas sobre Arequipa, que es otro país, ¿no? Pero la economía del sur, si ustedes la ven, tiene su propio puerto Matarani, es independiente de la capital, en cierta manera. O sea, pues ellos tienen la capacidad de sacar sus exportaciones a través de su propio puerto y tienen su propia producción de alimentos y otras cosas que podría, en cierta manera,
cortarse de Lima, no necesariamente pasar por Lima. Entonces, por eso es que también esa la ven una base material para esa pretendida autonomía sureña, ¿no? O sea, sí podrían, en cierta forma, autosostenerse. Bueno, el turismo y bastante comercio, ¿no? Esa es la actividad económica que hay en el sur. Contra esto, ¿qué cosa tenemos? Tenemos brechas, las famosas brechas, que lo conoce muy bien el Estado y que la vamos a terminar de explicar y redondear en el siguiente espacio del programa. Gracias. Seguimos, vamos al corte y continuamos con su programa El Contrario de los Negocios por VHTV, nuestro canal. Bien, entonces como les comentaba amigos, hasta donde hemos visto, tienen una economía fuerte en el sur, pero muchas carencias de servicios públicos, lo que se llaman brechas, ¿no? Y esto también lo señala el mismo Estado, ¿no? Si vamos a revisar las brechas, ¿no? Y lo podemos ver en resumen en el siguiente cuadro, en el sur, en nuestra zona sur, que tiene estas compañías tan potentes, ¿no? Y tan, digamos, ricas y tan bien puestas, que están operando en medio de la nada prácticamente, con poblaciones muy pobres, muy de nivel, muy desatendidas, ¿no? Tenemos brechas entre la zona rural y urbana. Ciudades muy potentes como Arequipa, Cusco, Tacna, ¿no? Pero sales de la ciudad y te encuentras con una desigualdad rural abismal, ¿no? O sea, esos servicios y esa bonanza de las ciudades no se irradia hacia su zona rural, ¿no? Cosa que en Lima de repente es un poco distinto. Si ustedes van hacia Huacho, hacia Huaral, se ven más o menos bien puestas, ¿no? Y tienen sus servicios públicos básicos también bien puestos. Pero esa situación no se reproduce en estas zonas de Arequipa, Cusco y Tacna, que son las ciudades mejor y digamos consolidadas y que puedan irradiar, digamos, esta bonanza, este desarrollo económico hacia su zona rural. No hablemos de Puno, que es un desastre, ¿no? Y de otras ciudades pues, que andan por ahí que tampoco se pueden considerar, digamos, ciudades adecuadamente servidas o polos metropolitanos en expansión. Tenemos también una gran brecha entre grandes y pequeñas empresas. Es decir, si usted va a la zona sur, va a encontrar empresas muy grandes, ¿no? Como la Shogun, como Volcan, como Mitchell, como Gloria, y empresas muy chiquitas. No, o sea, el rango intermedio no existe, casi no existe, es inexistente. Entonces, como que está polarizado. ¿Y qué cosa significa eso? Que tienes un gran mercado de empresas poderosas que son compradores potentes y tienes un rango de compañías chiquitas que le venden a las primeras, ¿no? O sea, son sus compradores poderosos. Entonces, estas compañías grandes a veces maltratan también en términos empresariales, precios, costos, condiciones a las compañías chicas. Y el Estado no es capaz de nivelar también esas relaciones comerciales. Entonces, eso también es un tema de desigualdad de brechas. Hay definitivamente un acceso limitado a servicios públicos, que ya lo hemos comentado ampliamente. Hay un problema grande también de economía e empleo informal, lo que además hace que el empleo sea precario. O sea, la informalidad en provincia es la regla, la excepción es la formalidad. Yo le diría que los formales son los de las ciudades, Arequipa, Cusco, Tacna, pero el resto de las ciudades ya prácticamente todo es informal. Ustedes, es muy simple, hagan el siguiente ejercicio, ¿no? Cuando estén en esa zona, pidan factura. Lo van a ver como un bicho raro. No, señor, te dan un recibo, qué cosa. Ni siquiera tienen RUS. O sea, es totalmente fuera del sistema formal, ¿no? O sea, no les cabe en la cabeza. Y tiene cierto sentido si se ponen a pensar que no tienen servicios públicos, ¿para qué estoy pagando impuestos? Pues si nunca me reciben nada, ¿no? Yo sigo siendo el mismo pobre de siempre, ¿no? Mi ciudad toda precaria, las grandes compañías por allá, ¿no? Entonces, claro, que paguen sus impuestos, pues total tienen plata, pero yo no recibo nada. No hay una redistribución de la riqueza de esas compañías grandes hacia las poblaciones menos atendidas en el sur del país vía Estado. Eso no está funcionando, no existe. No hay servicios de salud adecuados, menos servicios educativos. Ya hemos empezado por algo tan básico como los servicios de residuos sólidos. Ya imagínense cómo serán los demás servicios. Pues. Y esa economía informal hace
que la gente, digamos, también se sienta expuesta, ¿no? O sea, trabaja el día a día. Le voy a contar una anécdota. Cuando estuvimos en la zona de Talara, estuvimos ahí un tiempo apoyando a un municipio, ahí se decía, en la ciudad de Talara, que no es tampoco una ciudad así nomás, ¿no? Se decía que los jóvenes solo tenían dos alternativas: o volverse mototaxistas o volverse chatarreros. Que no había más, porque no había empleo en el comercio, no había grandes empresas. Ingresar a trabajar a Petroperú era terminar una carrera de ingeniería y ver si había vacantes, y para ellos les era imposible pagar a una universidad, aunque sea nacional, porque empezar, Talara no tiene universidad, tenía que viajar a Piura, hasta pagar en pensiones y todo para alojarlos a los estudiantes allá. Entonces, era un futuro, si ustedes lo ven, bastante sombrío, ¿no? Bastante oscuro, ¿no? O sea, el decir que solamente tiene dos opciones y las dos opciones son informales, no, pues, no, como que no te atrae. Entonces hay una gran deserción de jóvenes y obviamente se van a las ciudades donde pueden encontrar más oportunidades. Ya no se quieren quedar en sus ciudades, se va un poco moviendo la gente, ¿no? Entonces, esa es la precariedad, estimados amigos. O sea, es algo que en realidad, si se ponen a pensar, es el no saber si el día de mañana vas a ganar lo suficiente para cubrir el diario modesto, porque también es una canasta modesta, como dice también el INEI, de subsistencia, ¿no? Porque esta gente vive el día a día, esa es la verdad, y a veces de cualquier empleo, de cualquier cosa que encuentran. Entonces están expuestas a delincuentes, estafadores, están expuestas a todo, ¿no? A las mismas autoridades a veces que malentienden su función, que eres ambulante, no sé qué, ni sé cuánto. Fíjense lo que ha pasado nomás acá en Lima, en el centro, imaginen cómo será en provincia, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones ahí y eso el Estado no es sensible, o sea, todos nosotros no somos sensibles, lo estamos viendo pasar y somos totalmente ajenos e indolentes a esa situación. Y eso nos está destruyendo como se da. Por eso es que si viene una persona y dice, sí, es que vamos a Lima para que nos den las cosas, que no sé qué, ni sé cuál, esa persona no tiene nada que perder. Y encima le dicen, te voy a poner el pasaje y te voy a dar alimentación y te vamos a alojar en algún sitio. Ya pues esa persona dice, bueno, por último, en vez de estar en la calle acá, estoy mejor yendo allá, aunque sea haciendo protesta, pues, ¿no? Entonces, ya tienen una base, digamos, como decía, es el caldo de cultivo, ¿no? El pez en el agua, ¿no? El pez es el agitador, el agua es la pobreza. Entonces el pez se mueve en el agua, pues, ¿no? Entonces hay una base material, en realidad, para poder, digamos, solventar, digamos, una actitud de protesta. Ahora, también les digo una cosa, y eso también lo han estudiado muchas personas. Hay un problema, esta economía informal ha crecido, y estos comerciantes informales, contrabandistas o lo que sea, que trabajan en esta zona sur, ya tienen dinero y ahora ya pueden solventar camionetas, pueden alquilar ómnibus, o sea, pueden darle su pensión para el protestante que viaje. Eso es lo que se observó en la segunda marcha. Se observó esos movimientos de camionetas, buses y cosas, era por eso, ¿no? Ahora, que una parte del dinero pueda haber venido de la minería o de orígenes medio oscuros, puede haber sido. Pero estos comerciantes informales han crecido tanto, porque también los hemos dejado abandonados totalmente, que ya tienen una capacidad económica adquirida y están reclamando un espacio político, porque los partidos políticos tampoco los representan, o sea, ellos no se sienten representados en su congresista, o sea, no tienen acceso a los partidos políticos, no tienen acceso a plantear sus intereses en el Parlamento. Quienes tienen acceso son los lobistas, los que pagan fondos aparentemente, ¿no? Pues la ley es media rara que han estado sacando. Pero ¿cuándo una comunidad campesina, un colectivo del sur ha logrado tener, digamos, un consenso entre congresistas para sacar una ley a su favor? Nunca, nunca, ¿no? Entonces, por eso también están generándose este problema. Y finalmente, ya para un poco ponerle la cereza a los temas de desigualdad y brechas, tienen la desigualdad de género y la multiculturalidad. La multiculturalidad es una brecha que no se percibe a veces, ¿no? O sea, fíjense, nosotros estamos acostumbrados a hablar un español fluido, ¿correcto? Pero las personas del sur, tú a veces no las entiendes muy bien porque te hablan una mezcla entre español, con quechua, aymara, etc. Entonces, una persona que para ellos no es su idioma, en realidad, eso es un idioma un poco forzado, el español, se acerca a una autoridad y hace una petición ciudadana,
¿no? Con este español medio masticado a veces. ¿Ustedes creen que las autoridades tienen la paciencia de poder entenderlos, de poder atenderlos, de ser empáticos y entender sus diferencias culturales y poder justamente recibir esa petición ciudadana y poder atenderlo? No, los ningunean, los ningunean. Esa es la verdad, los ningunean. Entonces, ese Estado peruano, para ellos se convierte en un Estado medio agresor, porque no respeta su culturalidad, no entiende que la comunidad campesina para ellos es una autoridad máxima, más importante que el alcalde, no entiende su idioma, no entiende sus costumbres, no entiende sus ronderos, no entiende un montón de cosas. Entonces el Estado peruano se vuelve como una especie de Estado de sitio, ¿no? Un Estado agresor, un Estado de ocupación, porque sienten que han finalmente ocupado sus costumbres y han invadido y han metido estas grandes empresas que a veces trabajan bien, a veces trabajan mal, también no todas las empresas digamos, manejan mal las relaciones comunitarias. Entonces es el foco para todo lo que es el conflicto social. Entonces ustedes dirán, ¿pero qué hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer es plantear soluciones. Pero, miren, si ustedes van a cualquier experto en conflictos sociales, le va a decir lo misma plantilla, ¿no? Claro, hay que dialogar, hay que hacer mediadores, hay que de repente hacer un arbitraje. El arbitraje casi nunca se ha hecho, en el Perú casi nunca ha funcionado para resolver conflictos sociales, así que lo saltamos de frente. Hay que hacer facilitación, hay que acercar a las dos partes, ¿no? Para que ya no bloqueen la carretera de la empresa, y hay que ver cómo con el municipio, con la comunidad campesina, etcétera, etcétera. Hay que enfocarnos en la defensa de derechos humanos. Ustedes saben que hay una comunidad nativa, ¿ya? En Loreto, que no tenía ningún servicio de salud durante el COVID. Hizo un juicio que demoró un montón de tiempo y finalmente ganó todas las instancias y ordenaron al Estado peruano que les ponga posta médica. Y hasta ahora no ejecutan la sentencia, no se puede ejecutar la sentencia, ¿no? Entonces, fíjense todos los problemas que tiene, ¿no? Pero en realidad yo diría, ¿se puede resolver el conflicto social? Sí, se podrían usar estas técnicas, pero mientras la base material que genera el conflicto social subsista, o sea, estas brechas y esta desatención, tenemos problemas. Bien, amigos, entonces vamos a la pausa, al último bloque del programa y a las conclusiones del mismo. ¿Por qué debe mi negocio asesorarse con un contador? ¿Cómo los contadores pueden dar más valor a sus servicios profesionales? ¿Cómo hacer apreciable social y empresarialmente al Colegio de Contadores Públicos? Junto a Francisco Villón resolveremos estas y más dudas en un programa dedicado a brindarte herramientas de contabilidad y gestión para optimizar el trabajo de los contadores y empresarios, generando beneficios para todos. El contador y los negocios, aquí por BHTV. Bien, amigos, regresamos con nuestro programa en la conclusión, en el bloque final y conclusiones de El Contador y los Negocios por BHTV, nuestro canal, a fin de concluir un poco y cerrar esta idea de los conflictos sociales en el sur, la economía, etc. De la revisión que hemos hecho, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos primero que hay una serie de indicadores que dicen que estas poblaciones están abandonadas prácticamente por el Estado. Entonces hay una base material para las quejas. Tiene lógica. Tenemos un grupo de empresas muy potentes, muy poderosas que están asentados ahí y que irradian prosperidad por todos sus costados. Entonces en una zona de pobreza extrema o de pobreza alta, tienes estos búnkeres, estos locales hermosos, con sus camionetas, con sus ingenieros bien alimentados, con sus campamentos bien puestos, con todos los servicios que tú no tienes, que el Estado no te da, la empresa sí los pone porque si no la gente no va a trabajar ahí. Entonces esa situación crea pues un resentimiento, ¿no? Crea una situación de por qué él sí, por qué yo no, y por qué no sé qué, y por qué no sé cuánto. Entonces crea esta situación material que podemos llamar el caldo de cultivo para generar cualquier conflicto social, prácticamente cualquier reclamo. Lo que está pasando, y eso era un poco lo novedoso del último año, es de que normalmente antes estos conflictos eran dame agua, dame luz, dame, ¿no? El hospital, ¿no? Ya, ok. Pero ahora lo que están pidiendo ya son reivindicaciones que afectan al sistema político. Quiero adelanto de elecciones, quiero
nuevo presidente, ¿no? Etcétera. Hay otras elecciones, ¿no? Más sencillo. Nueva constitución, aunque ya se olvidaron, creo que ahora se hacen razón de otras elecciones, ¿no? Entonces, esa es un poco la diferencia, ¿no? Entonces, pero también es un poco maniquea, ¿no? Porque los políticos dicen, no, la política la hago yo, ese es un tema político, tú no tienes derecho a pedir temas políticos, tú luego tienes derecho a pedir tu agua, tu colegio, ¿no? Eso sí te pide, pero el otro no lo pidas. Bueno, yo en realidad soy ciudadano, puedo pedir lo que se me ocurra, pues, ¿no? O sea, es así para empezar, por el principio. Y segundo, que no es raro, pues, porque si el sistema, si la gente del sur ve que tiene un sistema político que es imposible que lo represente, porque prácticamente estamos llegando a esa conclusión, entonces te está pidiendo, pues, ajustes al sistema político. Tal vez no lo está expresando bien, pero el disparo, digamos, va por ahí. Ya tienen un poder económico mal que bien informal, más o menos logrado. Ahora quieren que ese poder económico se convierta en un poder político. Y por eso están presionando para unas reformas o unos cambios en el ordenamiento político, ¿no? Entonces ya se está generando una situación ahí, la conflictividad social pasa a ser sociopolítica, ¿no? De cierta manera. Pero la base sigue siendo la misma, la pobreza, las brechas, ¿no? Ahora, como empresarios, ¿qué hacer? Yo diría que ahí tendríamos algunas propuestas, ¿no? Primero, las empresas grandes, ¿no? Y prósperas, Mitchell y otras, ¿no? Gloria, Chogan, Volcan, ¿no? Deberían aprender, las agroexportadoras de ICA, deberían aprender a distribuir más su riqueza. O sea, no solamente a dar aumentos de sueldo para mantener su poder adquisitivo de los trabajadores, sino permitirles incrementar su consumo, ¿no? O sea, si la empresa es próspera, está desarrollándose, está creciendo, cada vez tiene más utilidades, dale también pues más utilidades a los trabajadores, pues darles aumentos reales. Hay una estadística mundial de la OCDE, miren, que dice que en los países donde no hay sindicatos ni negociación colectiva, la desigualdad económico-social aumenta más. O sea, miren, reconoce que los sindicatos, la negociación colectiva, es un mecanismo por el cual se fuerza a las empresas a redistribuir más la riqueza. En el Perú yo creo que eso sería lo más, sería muy importante, dado que el Estado reacciona muy tarde o mal o nunca y es incapaz de hacer esa distribución que las empresas, digamos que las empresas podrían hacer más rápido, ¿no? Y de repente hasta más efectivo en algún momento. Acuérdense además, empresarios grandes, que los gastos salariales son gastos totalmente deducibles de impuestos a la renta. O sea, también es un gasto deducible, pues, ¿no? Entonces, ajusten un poquito, pues, sus utilidades y chorreen un poco, y creo que eso es un inicio para un poco ir bajando la conflictividad, que además los está matando, porque están en esa zona sur. Esa es una. La otra es que debe de generarse más transparencia, ¿no? O sea, hay un tema de convencimiento. Nuestros conciudadanos del sur están totalmente desengañados del Estado. Esa es la verdad, ¿no? No tienen un año de abandono, tienen décadas de abandono. Siempre ha sido así. O sea, se ha reducido un poco, porque bueno, ha habido cierta atención, pero estamos todavía muy lejos de cubrir todas las necesidades. Entonces, si somos un Estado que tiene altas reservas nacionales, nuestra moneda se aprecia, somos las estrellas en indicadores macroeconómicos en la región, ¿por qué tenemos este abandono? O sea, no tiene sentido. Si ustedes observan el presupuesto público, no se llega a gastar al 100%, nunca, en los últimos, nunca se ha gastado en todos los años pasados. Y ese no gasto es el que nos ha ayudado en cierta manera a generar reservas y una serie de cosas más. Pero ¿qué hacemos con un Estado que tiene las cuentas bancarias gordas y todas las reservas del mundo si tiene a su gente pobre y desatendida? Gasten un poco pues también, pues, o sea políticos, señores del Parlamento, del gobierno, ¿no? O sea, piensen un poquito más, ¿no? Sean más científicos, sociales, un poquito más científicos, sociales, y hagan políticas públicas coherentes, con seguimiento, con gasto, hagan sus mediciones y empiecen a reducir brechas. Porque si no, el país se va como a desarmar, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? El otro tema es que este mecanismo de solución de conflictos sociales debe de seguir desarrollándose, ¿no? Y debe seguir desarrollándose con efectos prácticos. Ya la gente del sur y otras zonas en alta conflictividad ya no creen en las mesas de diálogo, en los talleres de consenso y todo lo demás, porque hacen grandes pronunciamientos, grandes literaturas y no se cumple nada. Más efectividad y menos discurso.
Entonces encontremos mecanismos de solución al conflicto social más prácticos que permitan justamente ir mitigando esta situación. Entonces, eso es lo que queríamos comentar en esta parte y concluir en estas recomendaciones, y que seamos más permeables. Nosotros, el conflicto social fastidia a todos, por decirlo de forma sencilla. Fastidia a los grandes, fastidia a los chicos, fastidia a las empresas. O sea, una gran empresa en medio de una marea de conflicto social no va a estar contratando pues al tallerista, al ingeniero, al personal de limpieza y todas estas pequeñas todo este ecosistema de compañías pequeñas que trabajan alrededor de ellos. Pues, obviamente se va a caer todo, o sea, ese conflicto social al final irradia y malogra, digamos, toda la economía del sur, simplemente por no relacionar. El país nunca va a despegar. Hay muchos proyectos grandes, proyectos mineros que están paralizados hasta ahora. Si esos proyectos mineros hubieran estado lanzados, o sea, hubieran estado en ejecución, ya hubieran entrado a fase de explotación por este año, entre este y el siguiente. El país sería otro, casi seríamos una media potencia mundial, por decirlo así, ¿no? Un cuarto, no, una media no, un cuarto. Pero estaríamos en un camino fuerte, pero no sabemos, o sea, nuestra desorganización política, social nos está matando, está bloqueando el desarrollo. Entonces, un poquito más de atención al tema. Bien, entonces se nos ha un poco ido, hemos desarrollado a profundidad este tema de la conflictividad social, lo consideramos importante, y vamos un poco a hacer algunas pinceladas y vamos con el compromiso de terminar de desarrollarlo en el próximo programa, acerca de lo que habíamos venido comentando en los últimos secuencias sobre no uno, sino muchos impuestos a la renta, ¿no? Este tema yo creo que ha sido una tergiversación, digamos, ¿no? O sea, un poco el análisis, ¿no? Ha sido una tergiversación, ¿no? Un malentendido segmentación de contribuyentes. O sea, la SUNAT lo que quiso fue segmentar contribuyentes, es decir, crear tasas de impuesto y condiciones de impuesto a la renta para cada tamaño de empresa, ¿no? El RUS para puestos de mercado, talleres y negocios individuales de una sola persona, etc. El RER para un poco negocios más grandes, el MIPE tributario para los que siguen y el régimen general para los grandes, ¿no? Esa fue más o menos la intención, pero me parece que fue mal ejecutada, porque si lo que tú querías era segmentar los contribuyentes, ¿no? Y darles digamos, un trato diferenciado o más ligero, no hubieras creado pues 4 regímenes de renta, hubieras creado un solo régimen de renta, el general, hubieras liberado de ciertas obligaciones por tamaño a ciertas compañías y hubieras creado una tasa de impuesto, una escala impositiva mucho más amplia, ¿no? Con un rango de exoneración más alto, digamos, más pronunciado, y luego según estadística y volumen y capacidad contributiva, crear tasas más altas hasta el que aporta pues el 30%, que es el máximo de la escala, ¿no? Escalas progresivas acumulativas. Entonces, ahí nos parece que lo que la SUNAT ha hecho al final, impulsado por resolver un problema de administración tributaria y no por derecho tributario, ni por desarrollo de doctrina, ni por principios tributarios, sino más pensando en su burocracia interna y cómo administrar los impuestos, ha creado este desorden de tener 4 sistemas de impuesto a la renta estancos, distintos, ¿no? En el caso del que nos toca tratar el día de hoy, que era el régimen MIPE tributario, RMP, hay que precisar que en el caso del régimen MIPE tributario, el concepto de MIPE es uno para el SUNAT, otro para el Ministerio de Comercio y otro para el Ministerio de Trabajo. Ojo con eso, ¿ah? O sea, cuando ustedes dicen MIPE, hay 3 conceptos de MIPE en realidad. Hay una MIPE para la SUNAT. Hay otra MIPE para el Ministerio de Industria, Turismo, Comercio, ¿no? El ministerio. Y hay otro concepto de MIPE con sus propios rangos, todos tienen rangos distintos, para fines del Ministerio de Trabajo, ¿ya? Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Y para confundir más, para fines de las NIF, de las IFRS, las Normas Internacionales de Información Financiera, el MIPE es toda aquella empresa que no cotiza en bolsa. O sea, y que tiene una NIF o una IFRS simplificada que se llama NIF para pymes, ¿no? Entonces, sobre este tema vamos a desarrollar a profundidad la próxima semana
conversando justamente y orientando a nuestros amigos emprendedores acerca de esta, digamos, menús de impuesto a la renta para actividades empresariales, cuál es el que más le conviene según su tipo de actividad y tamaño. Bien, llegamos a la conclusión del programa. Esto ha sido todo por el día de hoy. El programa que corresponde al 8 de julio del 2023, El Contador y los Negocios por BHTV, nuestro canal, y estamos atentos a sus preguntas, sugerencias, siempre envíenla al WhatsApp 995-400-748 o a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, El Contador y los Negocios, donde están, dicho sea de paso, en repositorio todos los videos de nuestro programa para que lo quieran repasar. Muy amables por su atención y nos vemos la próxima semana.